El querer acceder por una placa dentro de un formato micro ATX toma sentido en muchas de las construcciones ante las reducciones de costo que nos puede suponer estos productos o ante la necesidad propia por su formato. Sin embargo, durante las últimas generaciones, aquellos modelos que planteaban la mejor base para estas placas también tomarían costos sin mucho sentido, por lo menos para las características que se aportaban, llegando a tener modelos que competían entre sí, como podía ser una Aorus Elite Immortal desde costos similares, pero con características que para nada beneficiaban a ese modelo en Gigabyte, y todo ello también nos llevó hacia otra de las alternativas más importantes dentro de un formato micro ATX, como lo sería B650M TUF, y a través de este video estaremos analizando qué tan conveniente sería su opción, desde cada una de las características aportadas por esta placa, así como aquellas ventajas y desventajas que nos desprendería esta para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con ese apartado de características, aquí como sería evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset B650 y el socket AM5, que nos estaría dando con ello soporte a procesadores dentro de Ryzen 7000, además de una compatibilidad para próximas generaciones, y para lo cual en la descripción estarás encontrando un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR5 en un máximo de 192 GB y por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 48 GB. En relación con sus frecuencias y por el chipset implementado, se limitarían las mismas hacia los 5200 MT sin ningún tipo de modificaciones. Y ya, si habilitamos sus perfiles ESPO o realizamos modificaciones manuales en overclock, podemos alcanzar hasta 7600 MT. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a esto encontraremos dos M.2, a través de los cuales tendremos soporte en PCI Express 5.0 para la conexión principal dentro de estas, mientras que esa segunda conexión se estaría retrocediendo en PCI Express 4.0. En relación a su formato, ambas compartirían compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar dos PCI Express con formato X16. Ambos tendrían soporte en PCI Express 4.0, sin embargo la conexión principal dentro de estas sería la única que correría en esas 16 líneas disponibles. Para el segundo puerto de expansión, veremos que a pesar de su formato, tan solo correría por 4. Adicional a ello tendríamos un PCI Express X1 4.0. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC897, así como en conjunto y a partir de esa versión Wi-Fi se sacaría la tarjeta de MediaTek MT7921, que nos va a estar proporcionando tanto Wi-Fi 6 como Bluetooth 5.2. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión OPT para el CPU, una conexión para bombas de agua, 3 conexiones para ventiladores externos, un encabezado hacia USB 3.2 de primera generación tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, dos USB 2.0, 3 conexiones de tipo ARGB, 3 conexiones de tipo ERGB y adicional a ello encontraríamos un encabezado para tarjetas en Thunderbolt. Así como también, para el lado de las conexiones externas nos presentarían un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, dos USB 3.2 de segunda generación tipo A, un USB 3.2 de primera generación tipo A, 4 USB 2.0, un DisplayPort, un HDMI, una conexión hacia un RJ45 de 2,5 GB, 5 conectores de tipo jack y adicional a ello encontraríamos utilidades como BIOS Flashback Button. Ya por último nos encontraremos con un URM que va a contar con un total de 14 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de formato de tipo micro ATX, con la cual estamos dando el salto hacia un modelo que consigue incluir una buena base desde las características aportadas y ante la gama que representaría la misma, con un URM decente y una conectividad que por lo menos dentro de su formato tan solo se puede mejorar por mínimos añadidos, aunque eso sí, desde un costo y una competencia por el mismo que pone en duda la decisión por esta desde alternativas como Aorus Elite o Mortal dentro de su mismo formato, que pueden llegar a aportar mejores añadidos. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. En esta ocasión, y teniendo en cuenta que estamos hablando de una placa dedicada a un sector de gama media y dentro de un formato micro ATX,
pues no propiamente nos podemos esperar la mejor representación del lado de su URM, y bajo este sentido tendríamos un diseño conformado por 14 fases de alimentación, entre lo que van a ser 12 para su subcore más 2 para su SOC. Desde la gestión de cada una de esas fases tendremos al controlador central ASP2208, desde el cual en realidad se tendría un diseño TATME para la construcción de su URM. De esta manera, una única señal puede llegar a ser gestionada por dos o más etapas en la misma potencia, siendo así que se permitiría que el controlador tan solo deba operar en un modo de 6 más 2 para dar gestión sobre el total de fases que se describen. En cuanto a sus MOSFETs, se destacarían las piezas de alfa y omega A o Z 5317 NQI, las cuales contarían con una capacidad hasta 60 amperes y dejarían desde lo mismo un manejo en teoría por parte de su subcore de hasta 720 amperes. Y con todo ello, básicamente estamos ante un diseño que se puede comparar ante alternativas como A-Gaming o la propia TOF para formatos ATX, con la cual a su vez se compartiría diseño y que sería equivalente a modelos de entre otras compañías como puede ser la versión micro ATX de Aorus Elite o la PG Red Tide micro ATX de ASRock, así que por lo menos dentro del formato y la gama de placas con las que usualmente se tendría que comparar sería bastante acorde el diseño suministrado. Con lo mismo nos permitiría dar soporte dentro de toda la generación, siendo lo más apropiado líneas de procesadores dentro de Ryzen 7 o por debajo de esto. Evidentemente tampoco sería una placa para realizar OC, aunque sí que se abre la posibilidad, pero no es un modelo que precisamente recomendaría para lo mismo. Por lo que no es el mejor diseño que podemos encontrar dentro del mercado, pero sí que por lo menos es bastante acorde a la gama que representa. ¿Con qué ventajas nos vamos a encontrar? Llegar a destacar algo sobre esta placa sobre todo nos llevaría ante aquellas mejoras que se plantean de la misma frente a modelos de una menor gama, entre lo cual precisamente se encuentra el que por lo menos la base planteada llega a ser bien trabajada. Desde lo mismo el que se traiga de la mano una disipación para ambos M.2, el soporte con uno de esos en PCI Express 5.0, así como el reforzamiento de parte de su PCI Express principal. Ya vamos a conseguir un backplate unificado junto a una disipación completa de parte de su URM. Se plantea sus conexiones correspondientes en USB-C para su backplate como encabezados internos, y donde propiamente veremos como una de las mismas contaría con la mejor versión disponible para esos conectores. Asimismo estaremos obteniendo una buena base en la conectividad para internet con un RJ45 en los 2,5 GB. Se mantendrían utilidades dentro de esta como BIOS Flatbed Button para la actualización de vídeos sin una CPU, y casi que poco más se puede llegar a mencionar, más allá de lo que pueda concluir sobre su diseño estético. Así que se pone sobre la mesa un modelo en el cual cada uno de sus apartados tiene un buen cuidado, pero desde donde a su vez tampoco se ve una opción que se distinga demasiado de su competencia. De ahí que precisamente todo lo mencionado sobre estas ventajas tomaría principalmente relevancia sobre productos de una menor gama. ¿Qué desventajas tendría esta placa base? Aquí en principio mencionaría el que creo que era bastante factible el dar algunas mejoras sobre el costo propio con el que se dio salida de este modelo, ya que siento que perfectamente su códec de audio podía dar el siguiente paso hacia una LC 1200, tal cual como lo representado desde su versión ATX, a lo cual también se le hila el que no debió desaparecer esa segunda conexión dentro de su backplate para USB-C, además de que también el salto en Wi-Fi 6E era bastante factible para este modelo como la versión ATX. Y todas esas mejoras las digo sobre todo como una manera en la cual se podría justificar su costo, puesto que estamos ante un escenario tan absurdo donde la diferencia entre alternativas como precisamente son TOF, Aorus Elite o Tomahawk se llevaría en la mayoría de situaciones a $10 por encima del costo de esa versión micro ATX de TOF, lo cual es insignificante teniendo en cuenta las mejoras de cada una de esas alternativas, puesto que tan solo el paso hacia el formato ya nos establece una conexión extra en M.2 e inclusive mejores URMs con Aorus Elite y Tomahawk, e inclusive desde estas tendríamos Wi-Fi 6E, entre una que otra mejora que no justifican la mínima diferencia en costo que estamos teniendo por la pérdida de características. Así que desde ahí empieza su principal problema, el costo, desde placas que por su formato principalmente se piensan como opciones económicas, así que si a fuerza necesitas una placa micro ATX, mi recomendación estaría en las versiones micro ATX de Aorus Elite, que nos añade la misma base de esta TOF, con mejoras como Wi-Fi 6E y es de un costo que también me sigue pareciendo alto para lo soportado por esta placa, pero algo más reducido que el de esta TOF, y además de que normalmente tiene mayores descuentos. Por otro lado también mencionaría a BC150M Immortal, con mejoras en el URM de parte de los MOSFET, un códec de audio de gama alta, mejor conectividad para USB, el paso en Wi-Fi 6E y el resto de los añadidos que nos aporta TOF, desde lo que es en la mayoría de los casos el mismo costo. Así que por lo menos desde mi opinión, TOF tuvo que preservar parte de esas mejoras que traía su versión ATX, como para que pudiese llegar a justificar mínimamente el costo de este modelo. En conclusión,
Realmente lo que se vio a partir de esta TOF fue un modelo que trabajó muy bien aquella base planteada de parte de las características aportadas, con muy pocos descuidos relevantes que la sacaran por lo menos de la gama que intentaba representar. Pero al mismo paso fue una placa que no arriesgó por nada por encima de su competencia, y aquello tiene un problema para esta teniendo en cuenta los costos, ya que en muchos escenarios veremos que este modelo toca precios como los de Aorus Elite, Tomahawk y la propia TOF dentro de formatos ATX, placas que nos pueden traer desde avances en su códec de audio, saltos sobre Wi-Fi 6E, mejores VRMs e inclusive desde lo mínimo aportar una tercera conexión en M.2, ante lo que en muchos casos sería una diferencia de apenas $10, y que por el poco arriesgo de este modelo en alguna mejora, pues lo dejan prácticamente descartada en cualquier decisión, a menos de que tus necesidades te lleven por completo a tan solo disponer de modelos con formatos Micro ATX, donde oh sorpresa, casi que se puede llegar a la misma conclusión. Placas como las versiones Micro ATX de Aorus Elite cuentan con la misma base de TOF y mejoras como el paso en Wi-Fi 6E desde lo que es un menor precio, y todo ello también nos lleva hacia alternativas por el mismo valor de TOF, como puede ser B650M Mortal, que dentro de su formato por lo menos se podría considerar la gama alta, y con la cual tendríamos de su mano un modelo que accede hacia un mejor VRM, el salto en Wi-Fi 6E, mejor conectividad USB y un códec de audio de mayor gama. Así que por lo menos de mi parte, en el único escenario en el que te recomiendo esta B650M TOF es que el costo de la misma por lo menos establezca el mismo precio de la versión Micro ATX de Aorus Elite. Si dicho escenario no se cumple, te diría que acceder en placas ATX sería el camino a seguir, y si lo mismo no es posible, la misma Aorus Elite mencionada sería mi opción recomendada en la misma gama. Y antes de pagar lo que supuestamente vale TOF, mejor ir por una placa que nos aporte mejores características por este costo, como puede ser Mortal. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.